De mayo, hora 10 en Europa, todavía no tenemos una de las noticias esperadas, que es la lista verde del turismo, que la publicaría Inglaterra. Aún así, hay varias noticias que encadenadas nos dan la idea de lo que es esta bola de nieve realmente, tal cual como lo habíamos predecido, que al comenzar una apertura se podían dar muchas otras fuerzas coayudantes para una aceleración, y realmente ha habido una aceleración. Comencemos entonces con algunas noticias. Comencemos por la bolsa, donde las 4 compañías que están en el índice superior, donde están representadas las más grandes, ya hay 3 que muestran una tendencia ascendente, han dado resultados positivos en la bolsa. Significa que hay interés de parte de los inversores en invertir en el turismo. Esto es como un termómetro, digamos así. Amadeus, una de las empresas, es la única que mostró una tendencia aún negativa. A nivel de los países han habido también medidas muy importantes. Fijémonos, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea. Ayer el titular y las noticias estaban centradas no tanto en la apertura y cómo iba a ser, qué reglas iban a aprobar, que habíamos dicho, la Comisión Europea proponía a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, aprobar estas medidas. Pero se robó la noticia otra, que también es muy importante y ayuda a esto, que es que Estados Unidos había aprobado discutir el quitar las patentes o licencias de las vacunas, a lo cual la Unión Europea inmediatamente contestó de que estaba abierta a la discusión. Entonces, esto permitiría realmente producir vacunas y poder abastecer a todo el mundo que lo necesite, ¿verdad? Paralelo a esto, ha dicho Angela Merkel de Alemania que ella no estaría dispuesto, o Alemania no estaría dispuesto a quitar las licencias. Como sea, vemos que hay mucho interés en acelerar la vacunación, y por ende va de la mano también con la aceleración y la apertura del turismo. Otra noticia relacionada a las vacunas es que varios países, y es una iniciativa que va tomando cuerpo también, porque muchos la ven como positiva, que los países receptores de turistas inviten con la vacunación al llegar a ese país, dado que hay muchos países que no tienen la posibilidad, las personas, de tener la vacunación, la pueden tener cuando lleguen inmediatamente al país de donde piensan hacer turismo. Y eso es otro componente también de aceleración de esta bola de nieve que dijimos desde el comienzo que iba a crecer. La otra también es de que la Unión Europea ha propuesto continuar con la exportación. La presidenta de la Comisión ha dicho de que Europa en este momento es prácticamente una farmacia del mundo, porque continúa exportando vacunas al resto del mundo. Entonces, esto también se aumenta las expectativas, porque la comisión que investiga las vacunas hace ya una semana ha estado controlando. De hecho, si la Unión Europea ha tomado el caso de la vacuna china, es porque hay interés también en aceptarla, dado que gran parte de América Latina, por ejemplo, está vacunada con esa vacuna y con la rusa, ¿verdad? Así que la aprobación de esa vacuna es de esperar pronto, ¿verdad? Hay ya antecedentes de qué resultados ha tenido, y aparte ahora la Unión Europea la ha tomado para investigación y su posterior aprobación. Así que si esto viniera en el mes de mayo, pues sería una aún más noticia que acelera el turismo. Pasando a noticias a nivel de los países, por ejemplo, de los países turísticos, tenemos entonces una breve reseña con países. Referente a México, nos llega que en el negocio de los agentes, México es el que se está vendiendo primero, afirmó Jack Grant, que es de la Sociedad Americana de Agentes de Viajes. De acuerdo con Jack Grant, director de desarrollo de negocios,
El ritmo acelerado de vacunación en Estados Unidos y la percepción positiva que tienen dichos viajeros de México haría posible sus estimaciones. Los protocolos de seguridad son mucho mayores de los que experimentamos en Estados Unidos, dependiendo de qué parte del país estés, pero en la mayor parte del territorio de México es consistente en su aplicación. Ahora Italia planea reabrir a mitad de mayo para turistas vacunados. Ya está lista para recibir a los turistas vacunados y su objetivo es hacerlo antes que el resto de la Unión Europea. El primer ministro italiano Mario Draghi anunció que el país introducirá un certificado para permitir la entrada de visitantes que cumplan con estos criterios en semanas. No esperemos hasta mediados de junio para obtener el certificado verde de la Unión Europea. A mediados de mayo, los turistas pueden tener el italiano, de modo que ha llegado el momento de reservar sus vacunaciones en Italia. Así, los viajeros vacunados podrían visitar el país sin necesidad de cuarentena a partir de mediados de mayo. Estamos encantados de que Italia esté nuevamente lista y abierta para los negocios, señaló la Oficina Nacional de Turismo de Italia tras el anuncio de Draghi. Desde la redacción desde Inversión Turística, la redacción cuenta de que Perú lanza una campaña que se llama Despierta en Perú, una campaña internacional del turismo. La Comisión de Promoción para la Exportación y el Turismo, PROMPerú, presentó la nueva campaña publicitaria Despierta en Perú, enfocada a viajeros millennials de México y Estados Unidos, mercados importantes para la futura reactivación del país en el turismo. Y con esta acción se busca mantener vigente el Perú en la mente de los viajeros e impulsar la intención de viaje a mediano plazo. A Argentina, donde Aerolíneas Argentinas puso en su sistema un 50% más de vuelos a Miami para junio que lo que tenía ahora en mayo, o sea, pasa de 6 vuelos por semana a 9. ¿Y cuál es la razón? La demanda, lo cual lo tomamos otra vez como un termómetro de lo que está pasando. Finalmente, la lista verde del Reino Unido, donde aún todavía no ha sido publicado. Dijimos que eran la hora 10 en Europa y todavía no tenemos noticia, pero ayer fue confirmado una lista que sería con gran certeza la que va a ser hoy publicada. Y entonces ahí tenemos varios países como Antigua Barbados, Finlandia, Granada, Islandia, Israel, Jamaica, Malta, Marruecos, Portugal y Santa Lucía. Hay muchas islas de España y de Italia en el listado de lugares verdes para el turismo. Recordar que la clasificación de verde hace de que al retorno el turista en Inglaterra no tenga que tener mayores restricciones, en tanto que para las otras dos categorías, la amarilla y la roja, implicaría más inconveniencias al turista. Lógicamente, la noticia del día es esta de la lista de países, la lista verde y la lista total, para ver cómo han calificado a otros países en Inglaterra, que puede ser una guía. Sé que muchos en Latinoamérica están interesados y me han hecho saber. Aquí tenemos por el momento una predicción de un periódico inglés, donde ayer decía que había motivos para creer que esta sería la lista definitiva, y aquí entonces les presento, pero no es la oficial. La oficial vendrá hoy, son apenas las 10. De pronto, si saliera a una hora conveniente y me diera el tiempo, voy a hacer un video extra exclusivamente para la noticia del día, que es la lista verde que produce Inglaterra. Por el momento tenemos este anticipo que, según dicen, es bastante fiel de lo que va a ser la versión original. Con esto entonces les deseo que tengan un viernes muy feliz, que venga un reparador descanso y que
Como siempre les digo de que si no se han suscrito, por favor suscríbanse, eso permite mucho al canal para llegar a un punto donde realmente podamos difundir masivamente las noticias muy positivas que nos interesan, siempre desde una tónica de la economía. Con esto entonces sí los despido y digo gracias por todas las suscripciones y por todos los me gusta. Al final de este video tienes 2 alternativas de videos más que si quieres puedes continuar mirando. Como digo, probablemente haya un video extra hoy para dar la noticia que todos esperamos de esa lista de Inglaterra.